Bueno, primero muchísimas gracias a todos los hermanos y hermanas que están aquí y bueno, también a los que no han podido venir, porque es un honor glorificar al Señor en este día junto a mi esposa. La verdad que hemos vivido tantas cosas desde que el Señor está en nuestra vida y vivimos una verdadera vida apasionante, como se dice. Quiero decir gracias a la pastora Mary también de recibirnos en este día aquí y sobre todo al Señor porque todo es para su gloria. Voy a empezar con una pequeña oración antes de dar la palabra a mi esposa y luego pues vamos a contar sobre todo cómo el Señor ha obrado en nuestra vida para llegar a este punto que sabemos que es solo el principio de muchas cosas maravillosas. Padre Celestial, te honramos y te glorificamos en esta mañana. Te damos gracias para tu presencia. Espíritu Santo, llénanos de tu presencia. Señor, reprende todo espíritu de incredulidad, todo espíritu que quiere molestar o que quiere quitar el gozo que vamos a tener en el nombre de Jesús. Damos gracias, Señor, a ti para que tú nos guías, Señor, que cada palabra que sale de nuestra boca sea de ti, Señor, y que toda la honra y la gloria sea de ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Amén, gloria a Dios. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas en Cristo. Gracias. Gracias a la pastora Mary nuevamente y a todos nuestros hermanos que están aquí hoy. Yo sé que las personas que están aquí son las personas que Dios quería que estuvieran aquí, que tenía algo que hablarles quizás a su corazón. Bueno, como ha dicho la pastora Mary, hace unos 6 años mi esposo y yo nos convertimos a Cristo juntos en el mismo día para su gloria. Y a partir de ahí el Señor fue obrando en nosotros. Y Él nos ha hecho un llamado para servirle a tiempo completo. Gloria a Dios. Y definitivamente yo sé que aunque hemos tenido muchas pruebas, en todas hemos sido más que vencedores gracias a Cristo Jesús. Y vamos a contar un poquito todo ese proceso que Dios ha ido tratando con nosotros, no todo porque no hay tanto tiempo, pero resumido. Entonces, el Señor nos ha hecho un llamado para ir a vivir y a servir en España, porque Él nos ha permitido encontrar una pequeña congregación que tiene unos 30, 40 miembros, pero el Señor nos ha tocado en el corazón que quiere que vayamos a hacer esa obra, ya que desde el COVID ellos no salen a evangelizar. En su corazón tampoco está el predicar a las demás personas, porque dicen que es muy difícil en España, porque la gente está muy cerrada. Aparte de eso, no tienen tampoco un ministerio para recibir a los jóvenes, y tampoco tienen ministerio para recibir o acoger a los niños, para que los padres puedan escuchar el culto tranquilos. Aparte de eso, también hemos visto que en España hay mucha necesidad, como en todos los países, ¿verdad? Mucha gente que está viviendo en las calles con adicción y también personas que entre las catástrofes climáticas que ocurrió de la Dana, entre otras cosas, pues están en situación de precariedad. Así que el Señor nos puso en el corazón ir para hacer una obra, para ayudar a la iglesia y también animar a la iglesia para que salgamos a la calle a buscar esas almas que están perdidas y también para ayudar a esas personas que están en esa situación de precariedad. Amén. Entonces, bueno, voy a comenzar por cómo fue el proceso del Señor hacernos este llamado. Hace unos 4 años, mi esposo y yo fuimos con nuestros hijos de vacaciones a España, como de habitud, pues sus padres tienen allí un apartamento en Calpe y nosotros siempre nos quedamos allí para hacer las vacaciones. Pero cuando íbamos de camino, de viaje, porque fuimos en coche, mi esposo y yo comenzamos a hablar de que sería bueno buscar una casa para poder comprar. Y porque su madre ya es una persona anciana, tiene 82 años,
ha tenido por ciertos problemas de salud con su pierna y tiene una movilidad muy reducida. Aparte, su hermana es autista, aunque ella tiene 58 años, es mayor que Philip, pero ella es autista y no es independiente. Por lo que cuando su madre no esté, nosotros hemos decidido tomar su tutoría para nosotros, para que ella viva con nosotros. Así que necesitábamos una casa lo suficientemente grande para que pudiéramos vivir todos, pero que ellos pudieran tener su independencia y nosotros también, como familia. Así que estábamos hablando eso en el camino, y un día cuando llegamos ya a España, nos fuimos de camino a la playa, y Philip vio una vitrina de una inmobiliaria, y vio un anuncio de una casa que desde el momento que la vio le impactó, y me dijo, wow, mira qué casa. Y claro, cuando yo vi la casa, yo dije, bueno, es una casa muy bonita, pero está completamente fuera de nuestro presupuesto. Ni siquiera teníamos dinero en ese momento, nuestros planes eran de comprar una casa en un futuro, ir ahorrando poco a poco. Cuando volvemos a pasar otra vez, vuelve Philip y se para otra vez a ver el anuncio de la casa. Entonces yo le dije, Philip, si tú estás tan interesado en ver esa casa, ¿por qué tú no entras y le dices a la de la inmobiliaria que te dé información sobre la casa? Y él me dijo, no, porque no merece la pena porque no tenemos el dinero. Y encima voy vestido con ropa de playa, me da un poquito de vergüenza. Y yo le dije, mira, por entrar y preguntar no te van a cobrar. Y tampoco tú vas a perder nada. Así que se motivó, gloria a Dios, y entró. Salió con una cita hecha para ir a ver la casa. Gloria a Dios. Cuando llegamos a ver la casa, para nuestra sorpresa, no era una casa, era una finca. Tenía un terreno enorme, la casa era enorme, la planta de arriba era perfecta para que mi familia y yo pudiéramos vivir, y tenía una planta de abajo completamente independiente con un apartamento que tenía su baño, su cocina, su sala y 2 habitaciones, perfecta para que mi suegra y mi cuñada estuvieran ahí. Aparte, el terreno era perfecto para que Philip hiciera su negocio, para él trabajar con los perros como a él le gusta, poner una parte solo para los perros, para vender los perros. Y también había otra parte en el terreno para que yo, que tengo los diplomas de decoradora de eventos y organizadora de eventos, también pudiera realizar ahí ciertos eventos y tener mi trabajo independiente en mi propia casa. Y lo más maravilloso es que toda la planta de abajo de la casa, que era enorme, como un tipo de sótano enorme, más grande que esta sala y la sala de allí, bueno, grandísimo, estaba para poder preparar una sala de culto. Pero no tiene el revestimiento de las paredes ni del suelo, pero todo está hecho, el aislamiento está puesta la electricidad, solo falta poner el último revestimiento, que es suelos y paredes. Cuando vimos eso, lo primero que dijimos, wow, encima de poder vivir aquí con mi suegra, mi cuñada, mi familia, poder trabajar, en nuestros proyectos también tenemos la posibilidad de hacer aquí una sala de culto para servir a Dios. Y yo dije, wow, la casa es perfecta. El problema es que no tenemos el dinero. Bueno, solo para... la corto, disculpa, amor, pero la verdad que antes de ir a la iglesia, tuvimos a la visita del piso. Se me olvidó, perdón. Hay que dar la precisión, sobre todo que el día de la cita teníamos cita con la inmobiliaria, pero ella nos dio un punto GPS para quedar. Y nosotros, pues en estos días que habíamos llegado, habíamos dicho, bueno, tenemos que encontrar una iglesia para congregarnos, porque siempre que vamos de vacaciones, siempre nos gusta dedicar tiempo, más que todo, al Señor. Entonces hemos dicho, bueno, vamos a ver si encontramos una iglesia, unos días antes. Y el día de la cita, justamente, nos paramos al punto GPS que nos había dado la inmobiliaria. Y yo me paro y voy buscando el coche de la persona que tenía que esperarnos, y dio la vuelta y veo una iglesia, o la entrada de una iglesia evangelista, justamente. Y dicho, pues mira, amor, aquí hay una iglesia. Cogemos el teléfono y bueno, seguramente luego podremos ir a ver un culto, conocer a los pastores. Y resulta que estuvimos ahí 15 minutos esperando, y de repente me llama la inmobiliaria para preguntar dónde estábamos. Y le digo, pues estamos esperando a usted al punto GPS. Y me dice, no, el punto GPS es mucho más adelante. Entonces, ¿qué quiero contar en este testimonio? Es que
el Señor nos guió primero a la iglesia que vamos a conocer que la casa. Por su gloria. Y me acuerdo que, pero yo digo, en Dios no hay equivocaciones. Dios siempre hace todo con propósito. Porque la señora dijo, ustedes se han equivocado con el punto GPS. Es más adelante. Pero no nos habíamos equivocado, era que ese era el propósito de Dios. Porque esa es la iglesia donde vamos a ir a servir. Entonces cuando para la gloria de Dios, bueno, vemos la casa y todo, vemos que obviamente está fuera de nuestro presupuesto. Bueno, el señor que era el propietario de la casa, él era arquitecto y había construido la mayor parte de casas en una zona residencial que se llama Altea Hill, que es muy conocida en la Costa Blanca, y él había construido la casa y la había construido para su ex esposa, su primera esposa, que tuvo un accidente y se quedó en silla de ruedas. Por lo que la casa es toda amplia, todas las habitaciones son amplias, los baños amplios. Por eso no hizo escaleras, sino que para salir de la casa, la planta de abajo, que es independiente, se tiene que salir de la casa, ir a la otra planta de abajo, para que su esposa pudiera desplazarse por toda la casa. Su esposa finalmente, años después, tuvo cáncer y falleció. Pero la casa él la hizo con un amor tan grande por su esposa que en cada estancia de la casa, en todos los detalles, tú ves el amor que él le puso. Cuando él con su primera esposa no pudo tener hijos y con su segunda esposa tampoco pudo tener hijos. Así que no tenía hijos y no tenía nietos. Y él ya era anciano con su mujer anciana y la casa era demasiado grande para que ellos pudieran mantenerla, no podían mantenerla. Entonces él quería venderla por eso, pero no quería venderla a cualquiera. De hecho, la señora de la inmobiliaria nos dijo, mirad que os hemos hecho la cita porque hemos visto que sois una familia, porque son muy exquisitos con las visitas. Han venido aquí visitas que le han ofrecido el doble de lo que están pidiendo por esta casa y él ha dicho que no. Entonces ellos dijeron, bueno, cuando comenzamos a hablar con el Señor vio que éramos una familia, gente de fe, los niños le enamoraron porque ese fue su sueño, así que él le dijo, a ellos sí que se la quiero vender, le dijo a la chica de la inmobiliaria. Y yo dije, bueno, gloria a Dios, la casa nos gusta, el Señor no la quiere vender, pero económicamente no tenemos dinero. Pero le dijimos, dentro de nuestras posibilidades, vamos a decir, o de lo que nosotros podríamos con mucho esfuerzo y con la ayuda de Dios, vamos a ver si Dios nos suple el milagro, pues eso fue una compra de fe. Vamos a ver si reunimos tanto dinero. Y le dijimos, esta es nuestra oferta. La oferta no llegaba al precio real de la compra de la casa. Y imagínense que para nosotros, cuando la señora nos dijo que había gente que le ofrecía el doble del precio establecido y nosotros le ofrecimos todavía menos de lo que él había establecido, y encima le dijimos que no podemos comprarla en el momento, sino que si nos daba un plazo de un año, era como imposible, ¿no? Pero el Señor aceptó. Dios movió el corazón del Señor porque Él amó tanto a nuestra familia y nuestros hijos, y lo que Él dijo, yo sé que ustedes sí que van a disfrutar esta casa y que le van a dar a esta casa la vida que Él siempre había querido tener con su primera esposa, de tener niños, hacer que viniera gente. Cuando él vio que, claro, nosotros queríamos hacer, poner la casa al servicio de Dios, bueno, ahí fue que comenzó. Nosotros lo llamamos ese año el año de la fe, porque fue un año de plazo, pero en ese año, como dice la palabra, someteos pues a Dios. Gloria a Dios. Ese fue el año de sometimiento a Dios. Porque no solo era para tener una propiedad y vivir allí y hacer un negocio, era para servir a Dios. Y para dedicarle y entregarle hasta el último rincón de nuestra casa. Y crear allí una sala de culto. Así que Dios, para su gloria, bueno, nos pusimos a orar, a ayunar. En mi país hay algo que le llaman el cilicio, que en la Biblia silicio es ponerse una ropa como incómoda, que pica, ¿no? Para humillarse delante de Dios. Pero en nuestro país hay una cosa que le llaman cilicio, que es dormir en el suelo, como humillación y sometimiento a Dios.
y para buscar más de Dios. Cuando tú duermes en el suelo, como el suelo es incómodo, es frío, no puedes dormir bien, así que te levantas más tiempo a orar. Pasamos tiempo de oración, ayuno, silicio. Comenzamos un programa de levantarnos a orar todas las mañanas a las 2:30, a las 3, pero Dios, si alguien puede coger a Gabriel, por favor, a llevarlo a la sala. Disculpe. Agárralo a Ok, está bien. Entonces, bueno, comenzamos el programa. A las 3 de la mañana dijimos, nos vamos a levantar todos los días. Al principio poníamos el despertador y después Dios a las 2:30, antes de que sonara el despertador, ya estábamos los dos despiertos. Así que nos creó un hábito. Era a las 3 que nos íbamos a levantar y antes de las 3, 2:30 ya estábamos así. Yo miraba el reloj y yo decía, ay, pero ya no levantamos, son las 2:30. Bueno, comenzamos a hacer ayunos de semana, una semana un ayuno, otra semana descansábamos, otra semana ayuno y lo hacíamos juntos y con el mismo propósito. Dios comenzó a hablarnos mucho y nosotros le decíamos, Señor, esta es tu voluntad, que compremos este lugar para servirte, y Dios nos dio esta palabra que está en Deuteronomio 8, la buena tierra que han de poseer. La palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que tú no conocías ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como él castiga al hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y de cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos y de aceites y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. También el Señor nos dio Josué 1, versículos 5 al 9, que dice así: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está en él escrito. Porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Amén. Y estas palabras el Señor siempre nos las da, ya sea a mi esposo o a mí, mediante la palabra, una prédica, y decíamos, wow, verdaderamente Dios nos está respondiendo que ese es el lugar, y que tenemos que tener la fe y la confianza de saber que Él hará. Finalmente, Dios movió el corazón de la madre de Philip, y fue casi un regalo. La casa fue un regalo. Y nosotros oramos y ahí estuvo la respuesta. Finalmente reunimos el dinero. La madre de Philip, Dios la movió y proveyó. El Señor proveyó, gloria a Dios. Ella dijo que fue un regalo para nuestra familia, y también porque habíamos tomado la decisión de guardar a su hija y ella sabía que era mucho trabajo.
y más teniendo 2 niños pequeños, pero nosotros lo hacemos con todo el amor y ella sabe que su hija con nosotros, para mí es otra hija más. Para la gloria de Dios, aunque el mismo día de la compra el enemigo se quiso levantar, pero salimos en victoria y la compra se hizo para la gloria de Dios. El mismo día la casa tiene un nombre, la casa se llama la Casa de la Esperanza. Y le hicimos una placa en la entrada grande que se vea la Casa de la Esperanza. Y tiene su nombre porque hay un testimonio real. Era una familia que tenía un zoo en Varsovia, en Polonia. Ahí está la película, que la pueden ver si quieren. Y la casa ahora es un museo. En esa casa, cuando empezó la Segunda Guerra Mundial, esa familia escondió cientos de familias y niños y personas judías para que no murieran en el Holocausto. Y entonces cerraban todas las puertas de la casa cuando era de noche para que ellos pudieran salir. Pero cuando venían los militares nazis para vigilar si había alguien, se escondían en el sótano donde estaban todos los animales. Así que nosotros le dijimos: Señor, nosotros también tenemos un sótano enorme, y si un día hay la persecución y tenemos que vivirla los cristianos y los judíos, esta casa será como la Casa de la Esperanza. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y en la placa le pusimos el versículo bíblico: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Todo el que entra. Pero ahí no termina todo. Ese mismo día de la compra quedamos con la pastora, porque ella es la que se iba a ocupar de limpiar y cuidar la casa, mientras nosotros estuviéramos aquí todavía, porque nuestro proyecto era de esperar de varios años más para poder ir ahí y servir a Dios, pero el propósito de Dios se adelantó. Gloria a Dios. Así que bueno, ya teníamos la casa, la pastora se ocupó de la casa en estos años que no hemos estado ahí, pero ese día quedamos para que ella, para organizar con ella cómo iba a ser el cuidado de la casa. Cuando salimos de ahí, de repente estamos hablando, era de noche, Gabriel estaba en el coche, Jade no estaba porque ella se quedó con mi suegra para la compra, pero lo llevamos a Gabriel, que era más pequeña, y Gabriel estaba en el coche y de repente Filipa a lo lejos dijo: y ese hombre, apareció un hombre completamente vestido de negro de lejos y guardaba algo en su mano detrás, y Filip pudo ver que guardaba un cuchillo. Así que Filip nos dijo: montad en el coche rápido, y nos montamos, gracias a Dios, y nos fuimos. Pero cuando íbamos en el coche, comencé a hablar en lenguas y Dios me dio la traducción. Era un emisario de Satanás. O sea, ya se empezó a levantar el enemigo, ¿no? Porque él sabía el propósito que Dios tenía con este lugar y con nuestra familia. Cuando llegamos al apartamento de los padres de Filip, donde nos estábamos quedando, Filip me dice: bueno, ahora sí que sí, nos vamos a tener que apretar el cinturón, porque todo lo que teníamos lo hemos invertido en esa casa. Y yo dije: bueno, pues si tenemos que comer patatas con huevos, arroz, pues vamos a tener que apretarnos el cinturón, y más con 2 niños pequeños, ¿no? Y de broma decíamos: bueno, Gabriel, tú vas a tener que dejar los pañales pronto, porque los pañales son muy caros. Pero bueno, llegamos a la casa, gloria a Dios, al apartamento, y cuando Philly se mete en el ordenador, yo lo veo que se queda así, mirando, y dice: no puede ser. Y claro, yo en mi corazón dije: ay, Dios mío, que no haya pasado nada malo. Y cuando yo le dije: ¿qué pasa? Y me dice que mi cuenta debería de estar en cero. Y yo le dije: sí, ¿qué pasó? Y me dijo: hay X cantidad de dinero, que no voy a decir, pero dijo: pero esto, porque aparte de comprar la casa y pagarla, hay algo que se llama cargas notariales, y eso es un dinerazo. Nosotros solo habíamos podido pagar la casa, pero ya no teníamos para pagar las cargas notariales. Entonces fue por fe que hicimos la compra, porque las cargas notariales son miles de más. Y aparte, la casa necesitaba una renovación, porque tenía varias cosas rotas, y la casa estaba en un estado súper sucio, porque eran 2 personas ancianas que acumulaban muchas cosas. Entonces se necesitaba pagar las cargas notariales, arreglar lo que estaba roto en la casa.
Y aparte de eso también poder limpiarla y amueblarla. O sea, era solo la casa, pero había que arreglarla. Y cuando Philip dijo hay X dinero, con ese dinero pudimos pagar las cargas notariales, pudimos limpiar la casa, pudimos arreglar lo que estaba mal y comprar todos los muebles de la casa. Gloria a Dios. O sea, Dios proveyó la casa, proveyó la reforma, proveyó la limpieza y la amuebló. Preparó toda la casa. Padre, Señor. Y ahí mismo digo, no, hay que seguir adelante, porque verdaderamente Dios tiene un propósito. Ahí, para nuestra sorpresa, la casa, ¿vieron cuando dice la palabra, correrán ríos, ¿no? Arroyos de agua? En la casa hay agua. Entonces estamos trabajando para abrir un pozo. Ay, aleluya. Y dicen que si comienza la guerra, que bueno, sabemos que en la Biblia está y todo se está dando, el agua será oro. Y Dios dice en la palabra que en nuestra casa correrán arroyos de agua. O sea, Dios diciéndonos que Él va a suplir todo, no nos va a faltar. Porque la dedicamos para Él y le dijimos, queremos que esta casa sea como la casa de la esperanza, ¿amén? Acoger cristianos, acoger judíos, acoger niños que en la guerra se queden huérfanos. O sea, no es una casa para disfrutarla de vacaciones, es una casa para Dios. Está consagrada para Él. Lo primero que hicimos fue, Dios, consagramos esta casa para ti, para la gloria de Dios. Pero después de la casa, mi esposo tuvo problemas de salud. Tuvo 2 ataques al corazón y estuvo hospitalizado a punto de morir, así que él os va a contar esa parte del testimonio. Y fue en el mismo periodo también de la compra de la casa. Bueno, primero también quiero completar que en todo este camino el Señor ha obrado mucho en nuestro corazón. Siempre nos ha dado la palabra de confianza y de fe, y sobre todo nos ha capacitado. O sea, mientras estábamos viviendo todo lo que resumo María, estábamos congregados en la iglesia del Reveil, y en esta iglesia pues al poder ir a los cultos también hemos tenido la oportunidad de empezar a servir. Entonces yo pienso que también el Señor estaba orando para prepararnos a este propósito. Entonces la casa es una cosa maravillosa, una bendición sobrenatural. Ahora mismo, como hemos dicho todavía con María, este mismo verano hemos dicho, esta casa nos sentimos que es nuestra, de la casa de Dios. Entonces ahora sí que vamos a hacer todo para que esta casa sirva al Señor y a toda la persona que lo van a necesitar. Y entonces, claro, como en toda vida cristiana, con Jesús tenemos una vida apasionante, ¿no? ¿Verdad? Sí. Estamos de acuerdo, ¿no? Amén. ¿Ah? Nunca estamos ahí aburridos, ¿no? Que siempre hay altos y bajos, ¿no? Entonces, teníamos que prepararnos a la guerra, como se dice, ¿no? Como así se habla en mi trabajo, ¿no? Entonces la guerra empezó porque, claro, con tanta bendición, pues el enemigo empezó a levantarse, ¿no? Y bueno, pues yo fui un poquito la víctima de todo este movimiento de fe que estábamos dando. Y bueno, empecé pues sí un año a tener este problema de salud, que fue justamente después de la compra de la casa. Tuve un ataque y bueno, fue hospitalizado. Los médicos no sabían lo que me pasaba, entonces pensaba que era como un ¿cómo se dice? No, que era el estrés, bueno, tenía mucho trabajo, trabajábamos mucho de noche, de día, o sea, habíamos muchos horarios de trabajo intenso, y puede ser que era por eso el cansancio que provocó este estado, ¿no? Y bueno, al final me dieron unos días de descanso y nos fuimos al Ticino a recoger fuerza, porque tenemos la familia de mi mamá que vive ahí, entonces fuimos a visitarlo. Y al llegar ahí, pues mi estado se empeoró, no se mejoró.
Y después del segundo día, voy pasando un poco, pero tuve otro ataque. Y estaba en el restaurante con mis primos y de repente me derramé. Entonces mi primo me llevó al hospital y enseguida me llevaron a Lugano porque el hospital donde fuimos, que era un hospital más pequeño, no podía tratarme. Y bueno, al final pues estuve en un centro cardiológico en Lugano donde había los mejores especialistas. Y me quedé ahí tres días y en estos días fue maravilloso, no la prueba de salud, pero estuve predicando a un hombre que estaba en mi habitación y hablando de Jesús. Entonces, en el peor momento, el Señor sigue haciendo la obra y abriendo puertas en nombre de Jesús. Y bueno, después de unos cuantos exámenes, no voy a contar todas las aventuras porque fue un caos total, porque uno de los exámenes que han tenido que hacer era una coronografía para ver si mis venas coronarias estaban limpias. Pues me inyectaron un producto y yo hice una muy grande reacción y me paralicé toda la parte derecha de mi cuerpo. O sea, estaba peor, siempre peor, o sea, la cosa iba peor. Y bueno, gloria a Dios, al final yo me puse a orar, María estaba orando, también la familia. Y al final, bueno, he podido salir del hospital, pero sin tener noticia de que yo tenía. Entonces, al volver a Ginebra, volvimos a hacer exámenes de sangre, de todo, y nunca salía lo que tenía. Y yo siempre tenía palpitación, no estaba bien. Y en este periodo, bueno, nos agarramos más que nunca a la fe. María estaba muy preocupada, muy estresada. Y yo la única forma de tranquilizarme y de poder estar bien era escuchar el Evangelio de Juan. Entonces pasaba en medio de la noche porque no podía dormir. Él se levantaba, no podía dormir en la cama y tenía que dormir en el sofá, medio así, y solamente escuchar el Evangelio de Juan era lo único que calmaba las palpitaciones. Entonces en este tiempo, pues Dios usó también este tiempo para que yo me centro más en la palabra, lo considero como tal. Y en este mismo periodo también venía un pastor que se llama el pastor Dino en la iglesia del Rebey. Y un día el Señor como me reveló que teníamos que ir a este culto sí o sí. Y fue a este culto, y en este culto, pues como este pastor tiene un ministerio de evangelización, pero también de sanación, pues pues Dios lo usó para sanarme, ¿no? Y ese mismo día fue sanado. El mismo día. Bueno, luego, claro, después de esto, también fue el mismo momento que tuvimos la oportunidad de esta bendición de comprar esta casa. Yo empecé a servir con la juventud. O sea, estoy sirviendo ahora desde 4 años y pico con los jóvenes de 12 a 17 años. Y entonces, mientras estaba pasando este tiempo, siento también que al responder al llamado que el Señor tenía para mí, para María servía con los pequeños, ahora sirve conmigo, con los jóvenes desde un año también. También se levantó el enemigo en este tiempo y tuve otros problemas de salud. 2 años después de este ataque al corazón tuve una peritonitis. Volvió del trabajo un viernes, me dolía la barriga y bueno, yo he dicho a María, no pasa nada, es que he comido algo seguramente que me ha sentado mal y todo va a estar bien. Resulta que toda la noche no pude dormir, fue una pelea tremenda y al levantarme el sábado he dicho, bueno, no parece que mejoró, tengo que ir al hospital. Y llegado al hospital me han dicho, no, directo tenemos que operarle porque tiene peritonitis. Estaba a punto de explotar. Entonces, gloria a Dios, otra prueba superada, vamos a decir. Y en el mismo tiempo que le operaron para la peritonitis, le encontraron una hernia, exactamente, en el mismo lugar. Pero ese día, en el momento que él estaba en el quirófano y lo estaban operando, yo estaba exactamente en la sala, en la habitación donde lo iban a traer a él después de la operación, porque su clínica es una clínica privada donde él va.
Y yo me quedé ahí en la sala completamente sola con el Señor orando. Y le pedí al Señor, Señor Jesús, entra y pon tu mano sobre esa dolencia que él tiene, y que seas tú, Dios mío, siendo el cirujano y operando para que todo salga bien. Y me acuerdo que esa misma noche, después cuando yo llegué a la casa, Jade me dijo, mamá, esa noche cuando yo llegué a la casa, él estuvo en el hospital porque ya le habían hecho la operación y tal, salió todo bien, incluso salió de la operación antes de tiempo, de lo bien que fue, gloria a Dios. Y al día siguiente por la mañana, mi hija Jade me dice, mamá, tuve un sueño que Jesús entraba en la habitación donde estaba papá y le estaban operando, y yo vi muchos médicos alrededor, pero vi que Jesús entró y le puso la mano a papá donde tenía la herida. Y yo dije exactamente lo que después de esos problemas de salud, Dios comenzó a hacernos a principios del año 2025 el llamado de definitivamente tomar la decisión final. Y bueno, fue ahí con diferentes pastores, hermanos, palabra, que Dios nos hablaba siempre lo mismo. Y una de esas personas fue la pastora Mary, que yo no sé si se acuerda, que ella un día cuando estábamos en casa de la hermana Isis y el hermano Luis estaba orando por nosotros y nos dijo que el Señor tenía un gran llamado para nuestra familia. Y llegó otra vez el pastor Dino, que fue el hombre que Dios usó en la congregación del Rebel a principios de año de 2025, y él, cuando pasamos adelante, fue el hombre que Dios usó cuando Philip tuvo el problema de salud para sanarlo, cuando tuvo el problema del corazón, y él nos dio una palabra a principio de año, que la escribí, y nos dijo: pese a todas las oposiciones, nada os separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo lo que pedís en oración, por la fe y confianza, lo recibiréis. Así que cuando el Señor nos dio esa palabra, entendimos que todo lo íbamos a conseguir por fe y confianza. Y fue ahí cuando Dios comenzó a trabajar efectivamente nuestra fe y confianza. A principios de este año, vinieron unos misioneros que reparten Biblias en los países perseguidos como la India, Nepal, China, y diciendo que ellos distribuían Biblias a nuestros hermanos que estaban perseguidos. Y claro, eso nos motivó y el Señor nos tocó. Entonces Dios obró en Philip y le puso algo en su corazón, y me lo puso a mí también, pero no lo habíamos hablado en común hasta que un día él se atrevió a dar el paso y me dijo: amor, Dios me ha puesto en mi corazón que en este año tenemos que distribuir Biblias, y a lo menos 100 Biblias. Y era exactamente lo que Dios me había hablado a mí. Así que en este año, entre nuestros familiares, vecinos, amistades, personas que encontrábamos inclusive en la calle, en España y otros sitios donde íbamos, y pequeños eventos que el Señor este año me permitió, y Philip en su trabajo distribuyó muchísimo, porque claro, la ONU es grandísima, y en diferentes idiomas hemos entregado: en ruso, en inglés, en hebreo también, a judíos que tienen Philip en su trabajo. Hemos distribuido hasta el momento, y el año no se ha terminado, 83 Biblias para la gloria de Dios. Y Cindy ha sido una de ellas, puede dar testimonio, gloria a Dios. Y esas personas, algunos nos han contactado que ya han comenzado a leer la Biblia. Sí, puede apagarlo si quiere. Que ya han comenzado a leer la Biblia, incluso algunos nos han llamado para pedirnos a lo mejor consejo o seguimiento. Así que la obra de Dios Dios está obrando, y esta obra no se ha terminado ahí. Yo sé que acaba de comenzar, para la gloria de Dios. En el momento que Dios Dios también le dio a Philip lo de la puerta. Sí, verdad, que son muchas cosas, entonces.
Pero bueno, es verdad que antes de empezar el año 2025, el 2024, nos sentimos tan bendecidos, aunque habíamos tenido muchas pruebas y muchas dificultades, Sí. que no vamos a contar todo, pero hemos dicho con María, bueno, es tan maravilloso lo que estamos viviendo que queremos servir más a Dios. Entonces, hicimos una oración en pareja y hemos dicho, bueno, Señor, estamos a tu disposición, queremos servirte más. Entonces, a ver lo que podemos hacer. Y bueno, ahí empezó también este ministerio de evangelización, porque es un ministerio de evangelización. Y también el principio de año el Señor me dio la palabra en Apocalipsis 3, 7 y al 8. Sí, tú lo tienes ahí. Sí, que dice que Dios abrirá puertas que nadie podrá cerrar. Gloria a Dios. Entonces, Él contestó directamente en nuestra oración. Y claro, a partir de ahí pues hemos tomado esta decisión de empezar a distribuir estas Biblias. Y también hemos visto todas las puertas que Dios nos estaba abriendo. Y en este año justamente tuve muchas oposición de nuevo, atacado muchísimo en el trabajo, de nuevo una prueba de salud que luego contaré, pero bueno, Tomamos la decisión. en el mes de mayo yo digo a María, mira María, nos vamos a ahora responder al llamado de Dios y nos vamos de aquí, vamos a servir en España. Justamente antes de tomar la decisión en abril estuvimos en España acompañando a mi mamá y a mi hermana que iban a su apartamento y vivimos el blackout, donde fue el apagón que duró más de 12 horas en España, ¿sabes? En España y en Portugal. Y fue tremendo, la verdad que en ese día toda la gente estaba muy ansiosa, con mucho miedo, etcétera. Pero Dios en este día también ha permitido que ofrecemos más de 11 Biblias y repartimos y anunciamos el Evangelio a decenas de personas. En un día fue increíble. Fue maravilloso. Entonces, y la gente estaba asustada porque, claro, viendo lo que estaba pasando, decían, madre mía, esta gente nos está hablando de que estamos en los tiempos finales, que hay que acercarse de Dios, y con todo lo que está pasando, algunos decían, ay, pues sí, me voy a animar a leer la Biblia, pero había mucha gente que estaba asustada. Pero gloria a Dios que, aunque sea así, que Dios los motive viendo todo lo que está pasando, gloria a Dios. Y bueno, en este año fue cuando decidimos tomar la decisión final de irnos definitivamente a vivir a España. Y justamente en ese momento que tomamos la decisión final, en el trabajo de Philip en la ONU llegó la oportunidad de las personas que tenían 55 años o que iban a cumplir 55 años de tener jubilación anticipada, porque están cortando muchos puestos, ya que Donald Trump no quiere seguir dando dinero. Pero a Philip no le podían cortar su contrato porque él tiene un contrato indefinido hasta su jubilación, hasta los 65. La única forma era ofrecerle una jubilación anticipada, y obviamente que era exactamente lo que nosotros queríamos y necesitábamos, porque aparte de darle la jubilación le dan un golden share, que es un dinero para que él avanzado para que él se vaya. Bueno, de cualquier manera, sí. si no había recibido esta igual oferta, habíamos tomado la decisión, Gloria a Dios. entonces íbamos a responder al llamado. Pero justamente cuando él decidimos responder al llamado, le llegó una prueba de salud muy grande, que tú puedes contar. Sí, bueno, en este periodo de nuevo, pues tenía mucha tensión en el trabajo porque en mi puesto tenía que formar nuevos perros de detección de explosivo en mi grupo. Y era un desafío muy grande porque eran 2 nuevos colegas con nuevos perros y empezando a cero. Y luego, claro, los jefes me pusieron mucha presión para esto porque era una obligación que teníamos. Y sabiendo que yo también había hablado ya con uno de mis superiores, el capitán, que seguramente él iba a ir, ellos estaban un poquito apretándome para que yo pueda dar la formación a estos colegas. Y justamente
los dos nuevos colegas, había un judío, bueno, un israelí, que entró en mi grupo y un suizo italiano. Y a los dos también el Señor me dio la oportunidad de predicarle y ofrecer una Biblia. Entonces, otra hora por la gloria del Señor. Pero claro, el día antes del examen tuve un pinchazo muy fuerte abajo de la barriga y me quedé arrodillado en el trabajo, no podía avanzar más. Entonces tuve que ir de urgencia también al hospital. Y llegando ahí, pues me hicieron una ecografía y la ecografía reveló que había un problema más grave, que tenía que hacer un escáner y un IRM. Pero lo que pasa es que el día siguiente teníamos que pasar el examen, la policía venía también, o sea, y había muchas autoridades que tenían que estar ahí también y yo no podía faltar. Como yo era el instructor, tenía que hacer pasar el examen y encima 2 días antes me han dicho que yo también tenía que pasar el examen con mi perro, que no había entrenado. Pero bueno, como lo entreno todo el año, no estaba muy preocupado y sabía sobre todo que Dios iba a ayudarme. Entonces el día del examen fue, bueno, debajo de medicina tal, he podido estar ahí firme y pasamos todos los exámenes. Fue uno de los exámenes más difíciles también porque ese día era el 1 de julio, ya hacía más de 40 grados en Ginebra y era muy difícil de pasar el examen con estas condiciones porque los perros trabajan bien, pero hace mucho calor es más difícil. Pero bueno, por la gloria de Dios, todos los perros pasaron el examen y bien. Pero la noche desde final de día fue tremendo, me sentía fatal y bueno, tuve que volver al hospital el día siguiente para pasar los exámenes. Y al finalizar los exámenes, pues el doctor me dice, bueno, señor, tengo una mala noticia, le tengo que diagnosticar que tiene un tumor mal ubicado y que los exámenes que hemos hecho de sangre están un poquito preocupantes. Entonces vamos a tener que empezar un tratamiento y bueno, vamos a ver cómo va. Y bueno, claro, recibió el golpe, pero me levanté, como se dice en deportes de combate, y he dicho, pero, ok, mira, le voy a explicar, yo soy cristiano y me nego totalmente a su diagnóstico. Y me voy a sanar. Y entonces, la única cosa que le he pedido, que teníamos previsto de viajar a España, que me permite viajar, aunque estaba de baja, porque necesitaba descansar y quería estar con mi familia. Y bueno, el doctor me lo concedió. Y al llegar a España, a los pocos días, fuimos a la iglesia oró por mí, informé de lo que estaba pasando. Y unos días después de la oración estaba con un hermano de nuestra iglesia que había venido con su familia y también él me dice, mira Filip, siento que tengo que orar por ti. Y poniendo las manos en mí, oró por mí. Y ese mismo día sentí con muchas cosas que pasaban en mi cuerpo, ¿no? Y eso era el sábado, o sea, no hacía una semana que habíamos llegado, ¿no? Y llegamos el domingo no podía levantarme, estaba pero muy mal, tenía mal de tripa, tenía ganas de vomitar, estaba totalmente, era imposible casi para mí de levantarme. Entonces he dicho a María, bueno, va a pasar el día con los niños y luego pues todo va a estar bien. Y al levantarme, porque ese mismo día teníamos culto a las 7 de la tarde, al levantarme me fui al baño y me derramé de sangre. Se vació en sangre. Me vació de sangre. Entonces fue más preocupado, pensaba que estaba teniendo una hemorragia. Eso. Y María me mira y me dice, mira, yo he visto testimonio de gente que se sanaba del cáncer, que le pasaban este tipo de cosas. He dicho, bueno, lo vamos a vigilar, si se reproduce, pues iremos al doctor de urgencia. Y ese mismo día fuimos al culto, aunque no quería y tal, pero sentí la presencia de Jesús como nunca, lo alabamos y fue maravilloso. Y bueno, al finalizar el culto ya me sentía mejor,
siempre tenía los dolores porque claro, el tumor estaba ahí. Y a partir de este momento empecé a mejorar. Cada día estaba más fuerte, empecé a levantarme y bueno, cada día, aunque con el dolor, pues hemos podido estar de mejor en mejor. Y sobre todo, pues al volver de las vacaciones, bueno, tuvimos que retrasar la vuelta a Ginebra por un accidente, porque un repartidor de Amazon nos golpeó el coche, entonces no hemos podido salir al tiempo que habíamos previsto, pero bueno, eso ha permitido... Pero yo creo que fue Dios, Sí. porque nos permitió una semana más para seguir arreglando todo ahí. Gloria a Dios. O sea, hay que poner todo en manos de Dios y confiar sobre todo. Y al llegar a Ginebra, pues tenía cita el 8 de agosto al doctor. Y voy al doctor y empieza el examen, me pide cómo me siento. He dicho que me sentía un poquito mejor, que el dolor me parecía que había casi desaparecido. Y el doctor dice, bueno, vamos a hacer prueba y vamos a hacer una ecografía. Y al hacer la ecografía se quedó súper sorprendido. Y tenía una cara y en el mismo momento una sonrisa, porque me miró y me ha dicho, mira, es imposible lo que estoy viendo. Y me estoy acordando de lo que me había dicho el día que había venido. Y justamente me dijo, me declaró que el tumor había totalmente desaparecido. Entonces, claro, fue una gran emoción, me puse a llorar, me puse a agradecer al Señor y fue maravilloso. Me llamó rápido, gloria a Dios. Sí. Y bueno, claro, me ha dicho que luego seguiré teniendo algunos dolores un tiempo y que tendremos que revisar, claro, la Pero situación en confiando en unos Dios, meses. solo. Pero yo proclamo que estoy bien y que no moriré, sino que viviré para contar todas las obras de Jehová. Justamente, Philip, eso no lo ha contado, pero antes de él pasar por todas esas pruebas de salud, él soñaba que él imponía las manos a la gente y que la gente sanaba. Y me acuerdo que la hermana Edith, que está ahí atrás, un día fuimos a su casa y le contamos el testimonio y ella dijo, le dijo a Philip, hermano, yo creo que Dios le ha permitido a usted pasar por todas esas pruebas, porque si Dios le ha dado a usted el don de sanidad, ¿cómo usted va a predicar de sanidad si usted no ha vivido enfermedad? Ay, Dios mío. Gloria a Dios. Entonces yo creo que todas esas pruebas han sido con un propósito mayor. Gloria a Dios. Por último, el último testimonio que vamos a contar ya para finalizar por el tiempo es que hace un año nosotros estuvimos en una boda del nuevo pastor de jóvenes y en la sala había, eso es un regalo de Dios y es un regalo que Dios ha permitido para confirmar que Dios está con nosotros y que aunque todo esto ha pasado ha sido por un propósito mayor. Puede parecer pequeño, pero para nosotros tiene mucho significado. Fuimos a una boda del pastor de jóvenes y en la sala de culto había una cruz grande en madera, hermosa. Y desde que Philip la vio, dijo, wow, esa cruz está hermosa. Después fuimos a la iglesia del pastor Nicolás, que era el antiguo pastor de jóvenes. Y en la iglesia donde él estaba también había una cruz grande, hermosa, en madera. Y Philip se enamoró de esa cruz, me dijo, wow, cómo me gusta esa cruz. Y él en el culto cerró los ojos y comenzó a orar. Y cuando él abre los ojos me dice, y yo lo veo que está tocado, ¿no? Como llorando. Y me dice, he tenido una visión de que una cruz como esa va a estar en nuestra sala de culto. Entonces volvemos cuando Philip tenía el problema todavía de salud, antes de irnos de vacaciones en verano, justo cuando le habían diagnosticado en esa semana su problema de salud, nos invitan a una boda. Era la boda de uno de los jóvenes de la iglesia, que creo que también está estudiando como para el ministerio, para pastor. Entonces justamente cuando llegamos, toda la decoración era hermosa, pero la decoración principal, por petición de la novia, que era su sueño, era una cruz en madera. Entonces cuando Felipe estaba diciendo, no, esa cruz yo la vi en mi visión, esa cruz de madera va a estar en
en nuestra sala de culto, gloria a Dios. Así que este domingo pasado, yo le escribí a la hermana Sein, que es ella que está ahí, que de hecho ella vino porque yo le dije, tienes que venir porque tú formas parte también de ese testimonio y tu esposo, para la gloria de Dios. Y hablando nosotras en la cena con otras amigas y vecinas que vinieron, yo le dije, wow, Sein, porque ella fue la que hizo la decoración de la boda. Yo le dije, wow, Sein, qué bonita te quedó esa decoración, tú tienes que dedicarte a eso. Cuando terminamos hablando de la cruz, yo le dije, ¿sabes? ¿Y la cruz? Yo le dije, esa cruz estaba hermosa, la cruz de la boda. Ella me dijo, ah, sí, la cruz yo la tengo, me dice, porque fui yo quien con otros hermanos de la iglesia preparamos la boda y hicimos la cruz. Cuando ella me dice así, yo dije, wow, ese es mi momento. Yo le dije, sí, ¿tú me venderías la cruz? Y ella se queda así diciendo, sí, claro, me dice ella, pero como que lo iba a pensar y luego me iba a dar una respuesta. Yo le dije, tú me dices el precio, porque yo le dije, tú me dices el precio y ya así, pues, como, ya veríamos, ¿no? Bueno, yo pensé que ella iba a reflexionarlo unos días, ¿no? Al día siguiente por la mañana, cuando yo me despierto, veo un mensaje en mi teléfono y es la hermana Cel, y me dice, hermana, he hablado con mi esposo Silvein y él me ha dicho que yo no puedo regalarla, que yo no puedo vender la cruz. Entonces yo en la primera frase me quedé ahí como, ay, y luego me dice, nosotros os la regalamos. Nosotros os la regalamos porque una cruz no se vende, una cruz se regala. Y dijo, y el marido de ella le dijo, porque Jesucristo ya pagó el precio. La recuperamos este miércoles en su casa y va con nosotros en el camión de España, así que ya está aquí para el ministerio. Como conclusión final, como hemos dicho, la cruz para nosotros no es simplemente un símbolo. En Mateo 16:24 Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mi esposo ha dejado su trabajo donde tiene un contrato definido hasta la jubilación con 65 años. Ha dejado el ganar miles de francos al mes para servir a Jesús. Hay gente que no es cristiana, pero sobre todo lo que nos han sorprendido son la gente cristiana, que cuando les contamos nuestra decisión final, nos han mirado como si fuéramos locos por irnos a seguir a Jesús y dejar supuestamente un empleo como el de Filip. Pero lo que yo quiero decir es que Dios es el dueño del oro y de la plata. Y si Dios nos ha provisto aquí, ¿cuánto más no nos va a proveer allí? Nos va a respaldar ahora que vamos a servirle 100% a Dios. Así como Abraham salió de su tierra y su parentela cuando Dios lo llamó a la tierra prometida. Y claro, Abraham en su casa, en la casa de su padre, a él no le faltaba nada. Y a nosotros aquí no nos faltaba nada. Pero Abraham obedeció a Dios. Y allá donde fue Abraham, Dios le proveyó y Dios lo respaldó, que hasta sus enemigos le tenían temor a Abraham porque sabían que Dios estaba con Abraham. Así que así nosotros, allí Dios nos va también a respaldar y nos va a proveer, porque como Abraham, aunque estamos cómodos aquí, hemos decidido dejar nuestra comodidad y dejar una vida de que sí, que mi esposo tenía un buen trabajo y ganar miles de francos al mes por decir, yo voy a seguir a Jesús y yo voy a servir a Jesús. Y yo sé que el Señor, así como proveyó esta casa, que es un milagro, y todo lo que ha ido haciendo por el camino, va a seguir proveyendo en este ministerio, porque Dios nos dio una palabra y me dio unas palabras y dijo que nuestro ministerio es un ministerio internacional y que donde Él nos llamara, nosotros íbamos a ir y que Dios nos iba a respaldar y nos iba a proveer. Y yo lo creo por la fe. Y por la fe y confianza en Dios, como nos dijo Dios por este pastor a principio de año, hemos vencido todas esas pruebas y seguiremos venciendo todas las pruebas. Gloria a Dios. Y mi conclusión final es esta. En Romanos 8 al 39 dice así. Que es un versículo que nos habló mucho todo este tiempo. ¿Sí? Gloria a Dios. Más que vencedores.
Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gloria a Dios. Y como última palabra quiero decir, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como dice Filipenses 4:19. Y Jesús mismo dijo en Mateo 6:25 al 26, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo nuestro Padre Celestial las alimenta. No estamos aquí para predicar de prosperidad, pero sí para testificar que Dios está al control de todo y todo, y que cada situación está en sus manos. Solo tenemos que tener fe y confianza, y Él hará. Gloria a Y para terminar, esta mañana puse esta camiseta que llevo con orgullo, que es un recuerdo de este verano que hemos organizado.